Piggy sabemos que tiene una historia extensa. Algo que todos podemos estar de acuerdo es que Piggy se trató más de avanzar la trama antes que explorar a los personajes. Porque hay personajes que no tienen una personalidad fija, algo con lo que destaque, y si destacan lamentablemente son por nostalgia. Y no hablo mal de esto, porque al final la trama nos enganchó, a mí me enganchó. Pero lamentablemente por la forma en que se maneja la historia de parte de Minitoon, no es fácil de repente pausar la trama para darnos el pasado de un personaje. No es fácil, porque es cuestión de narrativa, y la narrativa tampoco es tan fácil de dominar y se entiende. Así que por ejemplo con Tigri no nos cuentan su pasado, pero tienes pizcas de su personalidad sobre que no le gusta la palabra inútil, su pasado con Uiyou que parece importante por ser la primera persona en escucharlo, y sobre el por qué es prófugo del gobierno por ser ex militar. Al estar más enfocados en la trama, no tienen tiempo para enfocarse en los personajes. Lo cual se entiende. Y por eso antes de sacar el capítulo 12 del libro 2 Minitoon dijo: oye, ¿qué tal si aprovecho para hacer capítulos que se enfoquen en un personaje para contar lo que el juego principal no te cuenta? Y vaya, ¿quién diría que esa idea que tuvo Minitoon sería algo que cambiaría Piggy por completo? Allí surgió el concepto de CFC. Un CFC significa Character Focused Chapter. Que por si no sabes idioma Gringolandia, significa capítulo enfocado en un personaje. Con estos capítulos, como lo dice su nombre, nos contarán la historia de los personajes, o solo serán para resolver misterios. Pero igual, cualquiera de estos dos objetivos son buenos. Y con todo lo que dije, creo que ya quedó muy claro que el mayor fuerte de los CFC es la historia. Bueno, al menos que seas Breakout o Decay, los cuales sus gameplays buscan una forma original de representar la historia del personaje, sonando el punto de historia y gameplay. Así que como el fuerte de los CFC son más que nada la historia, entonces vamos a calificar todo en base a la historia. No vamos a contar el gameplay, porque seamos sinceros, si hablamos de gameplay obviamente ganaría Decay, pero en temas de historia pues mejor no hablemos antes de tiempo. Así que en este video te daré mi top de los CFC de Piggy de peor a mejor. Obviamente, no hace falta aclarar que es mi opinión. En tu comentario si quieres puedes dar tu lista de peor a mejor, porque al fin y al cabo, cada quien tiene su opinión, diferente perspectiva, diferentes gustos, y a la vez cada uno sufrió cosas diferentes, lo cual hace que el fanatismo de uno sea diferente al otro. Y claro, sin faltar al respeto. Y si comentas tu top, solo respeta la opinión de los demás. Ahora, podemos empezar con el vídeo. Pero antes, recuerda darle un gran like y suscripción para estar atento a mis vídeos. Ahora sí, empecemos. Primero empezamos con el peor CFC, el CFC que desperdició a un personaje con mucho potencial, un CFC que sin dudas decepcionó demasiado y vendió puro humo. Así es, estoy hablando de distracción. ¿Verdad que te engañé? No, ya hablando en serio, me parece una gran vendida de humo distracción. Pero primero vamos a dar un resumen del capítulo. Este capítulo empieza siendo la extensión de Refinería, empezamos donde terminó Refinería con Zizi estando a punto de infectarse. Zizi tenía el plan de explotar toda la refinería para armar una distracción. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! En resumen del gameplay, Zizi mata a Centinelas, está alucinando, y pone 3 bombas. Ahora al escapar Zizi conoce a Tio. Tio le ofrece estar en su secta, que porque es muy fuerte y valiente y necesita a alguien así en su secta. Que es muy especial y ya saben, lo básico. Zizi no acepta y Tio empieza a mencionar a su hermana muda, burlándose y aprovecha para dar pizcas de su historia, hablando de su amigo del más allá que lo hizo como esta entidad y que lo terminó sellando. Zizi aún así no acepta el trato, así que Tio le hace hablar con Pony. Primero Zizi duda de si es el verdadero. Pero Pony empieza a decirle que lo extrañan, y lo siente por no haberla salvado. Y dice que hará lo posible por curarla, que hará todo lo posible. Y que ella siempre fue su motivación para hacer el bien.
Y ahora su foto lo motiva a seguir adelante. Zizi conmovida le dice que entonces debe de salir de aquí, pero primero debe hablar con el tipo de la máscara y termino la conversación. Y pam, un brazo se la lleva. Ahora que termine mi resumen, hablemos del por qué para mí es el peor CFC. Considero que fácilmente fue uno de los mayores vendehumos. Quiero primero darles contexto para los nuevos o la gente que lo olvidó. Hacer un CFC de saber qué pasó con Zizi después de infectarse es innecesario. Es como hacer un CFC de Doggy después de infectarse. ¿Para qué lo necesitamos? Obvio que cuando se infectó, pues se infectó güey. Pero ¿por qué la gente esperó este capítulo de distracción incluyéndome? Porque una radio del Medora tiene este audio que traducido y revertido dice: nos dan a entender que Zizi ahora es de la insolencia, o al menos después de que supuestamente se infecte. Esta radio me puso la piel de gallina, díganme que a ustedes igual si es que estuvieron cada vez que salía cada capítulo viendo las teorías. Pero en fin, la expectativa era buena, porque como siempre dije, Zizi es un personaje con demasiado potencial. No sabemos nada de sus padres, es una persona que cuida a sus hermanas, básicamente la hermana luchona, como conoció a Pony. Y sabe de defensa personal, que al menos yo considero que puede deberse a algo personal que si nos lo revelan tendría sentido, ya sea que vivió amenazada o algo. Zizi nos puede dar un capítulo que nos demuestre a alguien que hace todo lo posible por estudiar, trabajar y mantener a sus hermanas y jamás se rindió, y a la vez mostrarnos cómo a pesar de que la vida te traiga colgando de una tabla, siempre tendrás un amigo que estará para ti. En serio que para Zizi hay tantas cosas que contar, pero distracción no tuvo nada. No solo no nos mostraste absolutamente nada de Zizi, sino que encima ni siquiera resuelves lo que decía la radio, solo sabemos que Zizi se lo llevó una mano y listo. ¿Y saben qué es lo gracioso? Tuvimos más de la historia de Kyo que la propia Zizi. ¿Cómo masacraron a mi muchacha? Lo único bueno del CFC es ver la conversación de Pony, que no les mentiré, cuando hice la cronología de Piggy lloré mientras escribía el guión, peor cuando editaba. Solo esa escena me gusta, porque muestra cómo Pony antes no necesariamente era cobarde pero tampoco era valiente. Pero ahora se levanta por una razón, por Zizi, y su foto es lo que lo motiva y no descansará hasta recuperarla. En serio, qué escena tan buena, por Dios. Pero lamentablemente esta escena no salvó a este CFC de ser el peor. Y entiendo que el CFC no puede mostrar necesariamente el pasado de Zizi porque era de ver qué le pasó como dice la radio. Pero si ni siquiera me resuelven eso y agregas más preguntas que respuestas, entonces, ¿por qué debo aplaudir esto? Hasta el Decay mostró de Bunny a pesar de que hicieron esa tonta idea de mostrar qué pasó con Bunny después cuando sabemos que se infectó obviamente. Lamentablemente la distracción me parece el peor CFC, bastante decepcionante, mucho potencial desperdiciado. Y no lo digo solo yo, no lo dice solo una buena parte del fandom. Es que hasta el propio Minitoon lo admitió poniendo en la encuesta un segundo CFC de Zizi. Eso dice mucho, como ya dije en mi vídeo. Zizi es de los pocos personajes que merece un CFC, porque en serio son tantas las cosas que se pueden contar de ella, y aunque no lo crean yo considero que tiene un concepto demasiado interesante para explorar. Ya tengo un vídeo completo explicándolo, y si quieren pueden verlo. Por eso es que en serio distracción me parece el peor, hubo tanto potencial desperdiciado. Y en vez de resolver los misterios que dejaste con la radio, nos dejaste con más preguntas. Y por eso distracción lamentablemente para mí no funciona. Ahora arrancamos con el Distorted Memory, en resumen es una pesadilla de Georgie que a la vez podría decirse que cuenta como flashback. Vemos a Georgie levantarse y preguntándose dónde está su hermana. Lamentablemente durante el gameplay se da cuenta que su hermana está comportándose violenta y quiere matarlo por lo que tiene que huir. Y cuando escapa ve a su hermana normal alejándose de él y ahora empezó a infectarse pero se despertó de esta pesadilla. Una pesadilla que por más que parezca sencilla, representa a Georgie teniendo el miedo de volverse igual que ella. Además de que podemos tener una de esas muchas pesadillas que tuvo Georgie después de ese día. Sinceramente un capítulo triste. Oye Xavi, ¿por qué pones el CFC de Georgie arriba de distracción?
Ese capítulo nunca mostró nada de Georgie, es incluso peor, solo es una aventura más. A ver, como dije, respeto el orden de peor a mejor CFC que ustedes pongan. Pero yo personalmente pongo más adelante el Distorted Memory de distracción porque siento yo que muchos han sido demasiado crueles con este. Primero, esto no es un CFC. Bueno, Minitoon lo llamo CFC, pero un año después. Esto antes solo era un capítulo extra cuando salió que era para que lo juegues mientras esperabas Plant. Además yo te pregunto, ¿acaso se nos prometió mucho en el Distorted Memory? ¿Hay algún misterio de Georgie? No. De hecho, antes del Distorted Memory ya sabemos su historia. Si Georgie sigue vivo, tú sabes que obvio perdió a toda su familia. Después conocimos a Georgie y te lo confirma, y te dice que fueron infectados por Mr. P y no era necesario darnos flashbacks para explicar por qué se infectaron, en el propio Plant se muestra. Mi punto es, que el Distorted Memory no es una obra maestra, ni tampoco mala o decepcionante como muchos te lo quieren hacer creer. Porque al final, su propósito nunca fue explicar la historia de Georgie, ni tampoco hacerte reflexionar. Solo era una pesadilla para que sepas cómo se siente para Georgie perder a su hermana, porque tomen en cuenta que esta pesadilla lo tuvo demasiadas veces, y el final siempre fue el mismo. Simplemente lo dejo como un ok y ya. No es gran cosa, pero cumple con su propósito. No promete nada, y no cumple mucho, no hay nada más que decir. Un simple ok y ya. Porque al final cumple su propósito. A ver, perdón si esta vez mi resumen es re corto o no parece ni siquiera un resumen. No es porque en de hueva, es que así es. Esto empieza donde terminó Metro. Bunny despertó y escuchó unas voces, por lo que exploramos el metro y nos encontraremos con alucinaciones de ella discutiendo con su hermana, y a la vez tenemos una persecución de ella corriendo de un conejo grande que representa a su hermana. Aquí hay dos finales, o sigues la persecución y básicamente se revela de que Bunny estaba infectada y los infectados que matamos son supervivientes y ella dice que se muere, o un final extendido donde vemos a Bunny explorar varios lugares importantes de su vida como lo fue el patio de juegos, el arcade y su guardería. Después vemos su casa y su escuela para después tener un final donde se reencuentra con Sheppy y se van a otro lugar con según otros supervivientes. Fin. Ahora sí, empecemos con mi opinión. Les seré sincero, hasta yo estoy cansado de tener que hablar del por qué Bunny no se merece su tremenda sobrevaloración y el por qué el Decay me parece un desastre. Así que, vamos a empezar a decir cómo para mí pudo ser un buen CFC. Sinceramente, lo único que tenía que contar Bunny era lo que pasó en la escuela, porque lo de las hermanas y su familia me parece una excusa porque es algo nunca establecido hecho solo para que empatices con ella porque sí. Sabemos que en la escuela pasó algo, Bunny se quedó encerrada allí completamente sola. Según las notas Bunny, Sheppy y la maestra eran mejores amigas, así que las teorías apuntaban a que lo que pasó en la escuela era un rescate. Para mí, yo considero que si no hay nada que contar de Bunny, con el simple hecho de hacer un capítulo de qué pasó en la escuela, tenías suficiente para ser incluso mejor que Ace, y pudiste ser el tercer mejor CFC. Porque al menos sientes más pena por Bunny sin necesidad de decir que antes de la infección tuvo una vida horrible y que sufrió mucho y bla bla bla. Porque podías ver cómo Bunny perdió a su amiga Gloria, pudiste ver cómo Bunny perdió a Sheppy, y ahora verías con otros ojos el capítulo de la escuela. Y ahora sí, ves que Bunny sufrió mucho y te la creerías, encajaría perfectamente. No entiendo por qué rayos ahora hacer que tuvo una familia, que supuestamente sus partes murieron y demás. Y adivinen que, al final después de proponer tantas cosas innecesarias para que empatices al final siguen siendo todo teorías. Y si tanto querías meter a las hermanas a pesar de que pueden contradecir la historia, ok, te la arreglo también en este fanfic trucho que hice en 5 minutos. Hagamos que en la cinemática de inicio nos muestren a Bunny antes del rescate con Sheppy, y Bunny diga que está preocupada por sus hermanas. Y se siente culpable por la infección. Y Sheppy le diga: No te preocupes, las salvaremos después de Gloria. Yo sé que estarán bien, confía. Y después pues pasa lo que ya saben, pierde a Gloria y Sheppy y después conoce al jugador. Y nos muestran una faceta de Bunny que no conocimos, una Bunny que después de perder a todas sus amigas, ahora se quedó con el jugador para que busque a Mr. P y mínimo él esté a salvo, porque ella sabe que se infectará pronto y quiere al menos que el jugador esté a salvo con Mr. P y al final reescribes el final de Metro con una despedida más memorable y mejor que no contradiga nada del Piggy original.
mostrando a Bunny diciendo al jugador que vaya al carnaval y busque a Mr. P para estar a salvo, y que por favor si encuentra a unas conejas llamadas Bonnet y Breya que las cuide por ella. Y se desahogue diciendo: Intenté rescatar a mis amigas, y al final lo perdí todo. Ahora solo quedan mis hermanas, y yo no estaré para ellas. Por favor. No te pido que las busques, pero si las encuentras, mínimo diles de mi paradero. Y así el jugador no necesariamente tiene la tarea de buscar a sus hermanas, pero si las encuentra, les dirá que le pasó a Bunny. Que obvio, no pasará. Pero al menos tienes una mejor despedida de Bunny, tienes más profundidad con ella, y ves el libro 1 con otros ojos. De hecho, ahora mismo que estoy editando este video, ahora que me lo pongo a pensar, mejorando mi fanfic que hice en 5 minutos, que es demasiado trucho, también podríamos agregar algo. Y es que como les dije, que aquí Bunny no lo obligue a buscar a sus hermanas, pero que si las encuentra, que les diga su paradero. ¿Qué podemos hacer aquí? Que por ejemplo, en una escena post créditos, se nos muestre al jugador investigando de una u otra forma dónde vivía Bunny y sus hermanas, ¿no? Y que al fondo aparezca una escena donde el jugador llegó a la casa de Bunny y sin embargo no las encontró, a pesar de que directamente Bunny nunca le pidió que los buscara. Y bueno, podemos hacer que esta escena se sitúe después del libro 1 y antes del libro 2, que nos muestran que Player sí buscó. Y así Player pues sí sigue siendo un personaje malísimo, pero mínimo va a ser memorable. Porque vamos, por fin el jugador va a mostrar sentimientos, cosa que directamente en todo el libro 1 y el libro 2 no hemos visto. Pero bueno, ya. Este fanfic de trucho de 5 minutos se acaba aquí. Y sí, ya sé de que mi fanfic yo estoy reescribiendo la historia, en este caso con la escena del metro. Pero es que a ver, yo sé que yo me he quejado anteriormente de que reescriban las cosas en el libro 1. Pero es que una cosa es reescribir algo y otra cosa es hacerte el que eso siempre pasó cuando nada que ver. Ese es el punto. Pero bueno, ya. Sigamos con el video y dejemos el fanfic trucho. Ven. No estoy pidiendo mucho. Y no odio el Decay solo porque tiene a Bunny de protagonista. No digo que hice una obra maestra con mi fanfic, soy tan solo un random de internet. Sigue siendo un fanfic trucho que hice en 5 minutos. Pero es que en serio, lo único que tenía Bunny para explorar era lo que pasó en la escuela y no tuvo ni una mención. En lugar de eso metieron a 2 hermanas contradiciendo el juego original, porque Dios, en todo el Decay casi todos los enemigos son conejas representando sus hermanas, te venden que Bunny supuestamente se siente mal y las busca demasiado, pero en el libro 1 no tenemos ni una mención de esto y se nota que lo sacaron de la nada. Si reescribieras la escena en el CFC como dije en mi fanfic, se entendería y no habrían tantas quejas, porque así ya no hay confusiones, porque directamente lo reescribes en vez de hacerte al que siempre estuvo planeado. Pero es que en serio, el Decay te intenta introducir tantas cosas, nada que ver para que empatices con Bunny, las cuales se sacaron de la nada. Que sus padres murieron, que fue la hermana mayor, y un gran etcétera. De hecho en el tráiler te venden de que según Bunny tuvo un mal cumpleaños y tiene un trauma con su cumpleaños, de hecho hasta la construcción te lo dice, pero nunca te dicen qué chingados pasó. Tantas cosas nada que ver y sacados de la manga que pusiste y no tuviste ni el descaro de explicarlo. Porque hicieron que toda la historia dependa solo y únicamente de las teorías. ¿De qué sirve que hagas un capítulo enfocado en un personaje para que empatices con el personaje, si al final siguen siendo todo teorías? No tienes nada confirmado. ¿De qué sirve que tengas una mejor animación que la mayoría de CFCs si al final ni siquiera la aprovechas? No diste una cinemática memorable. ¿De qué sirvió que Bunny tuviera 2 partes en su CFC si el final sigue siendo tan incompleto como la primera parte? En serio que son tantas las cosas malas que tengo que decir del Decay en historia. Pero creo que con mi fanfic trucho de 5 minutos y con los argumentos que dije ya es suficiente. Solo lo deje adelante de Distorted Memory porque al menos el gameplay me resulta interesante, y sé que el gameplay no lo contaba, pero el gameplay busca contarte la historia de Bunny. De forma muy mala e incompleta. Pero al menos se ve que tenían una intención de ser originales. ¿La cagaron? Sí, demasiado, pero con que buscarán ser originales con eso ya me basta. Y sí, del Decay se nota la hueva que había en hacer una cinemática larga mostrando la historia de Bunny y lo dejaron todo a las teorías porque se cansaron de llevar casi un año en hacer este CFC, pero mínimo tenemos poco de Bunny.
no como distracción que como para tener a la insolencia donde tenían la oportunidad de contar la historia de Zizi o siquiera mencionar algunas cosas para que teoricemos. Al final prefirieron hablar más de la historia de Tío. Así que bueno, el de Kai se queda como el tercer peor CFC, y el cuarto mejor CFC. Y en serio estoy intentando ser compasivo con este CFC. Pero es que hasta yo me estoy encontrando con fans de Bunny que están decepcionados del de Kai, así que ahora no soy solo yo y mis fans, también son los fans de Bunny, o al menos los que tienen la madurez de juzgar su producto sin ser conformistas. Este CFC podría decirse que es único, porque a diferencia de los demás, es un CFC que está enfocado en diferentes personajes. Sí, principalmente en Willow, pero también en Pony y los inicios de la TSP. Pero ya iremos a eso. Este capítulo arranca siendo una precuela de Jace. Aquí vemos a Willow triste porque William la está ignorando después de que Daisy se fuera por el gobierno. Así que sus amigos proponen darle un pay, que es la forma en la que se le presentó Daisy a William. Así que básicamente hicieron un robo. No me preguntes por qué un Pei estaría así de protegido. Es porque ese Pei fue tocado por Messi. Pero al final Willow consiguió en Pei, pero William ya no estaba, él se fue. Así que ahora vemos cómo Willow escapó de la cárcel, cómo conoció a Tiggy, cómo volvió a ver a Pony, cómo reunió a la TSP para conseguir la sustancia 128, cómo obligó a Pony a infectar a 2 policías por arrestarla, porque Pony abandonó la TSP, cómo Pony volvió con Zizi y un plano de Willow sola llorando por William. Ace me parece un CFC que no necesariamente es obra maestra, pero sí demasiado bueno. Porque ya tuvimos la historia de Willow antes con la fábrica, entonces tú te preguntas, ¿que nos mostraran de Willow? En vez de contar solo de Willow, te dan la historia con su círculo social. Primero que nada, Factory nos muestra todo antes de la infección, Ace nos muestra todo durante la infección. Eso los diferencia. En segunda, nos extienden más la historia de Willow después de que fuera encerrada y nos muestran las bases de cómo se formó la TSP, cómo conoció a Tigry, que al final importa para el final oculto que vendrá después. Nos muestran también en parte cosas de Pony, como por ejemplo cuando cometió el pecado que Willow le obligó a hacer, o también lo que ya mostré en Distracción, como Pony saca su mejor lado pensando en Zizi. Como dije, no es obra maestra, pero es demasiado bueno, cumple con lo que se propone y más. No desperdicia a nadie, ni tampoco es el guión escrita de oro como lo veremos en adelante. Debo admitir que en su momento sobrevaloré este CFC, porque pues no diré que es malo, ni tampoco obra maestra, pero el valor que le di yo, o capaz, que le dieron algunos seguro, es porque Willow es el mejor personaje de Piggy, pero seamos sinceros, Willow no dependió tanto de este CFC para ser el mejor. O sea, sí, nos dieron más de Willow, pero con las escenas de Factory y su personalidad egocéntrica y su redención considero que con solo eso ya era el mejor personaje. Pero este CFC sigue cumpliendo su función y propósito sin ser la gran cosa. Y eso es lo que importa. Ya tengo un vídeo de Willow explicando su historia y a la vez dándole una reflexión, haciendo un análisis a su psicología. En serio que no te vas a arrepentir. Ahora sí, con los siguientes 2 empezamos con los pesos pesados. Breakout para mí roza casi la perfección. Bueno, perfecto en historia, el mensaje que trata de bien como trata el trauma de la soledad. Pero cabe admitir que en narrativa no es lo que se pinta, pero ya iremos a eso después. Este capítulo empieza con un Tigry asustado de esta misión, ya que es su primera misión después de pasar el entrenamiento militar, así que Danny trata de motivarlo, pero el sargento Monroe dice que empiecen a infiltrarse cuando suene su silbato. Así que Tigry por accidente cae en una trampa y ahora lo persigue Umbra. En el gameplay podemos ver que Tigry tiene que acceder a sus recuerdos, ya sea su casa, su escuela, su entrenamiento y una habitación misteriosa que tiene algo que ver con Foxy. Ni yo lo entendí, así que no vamos a extenderlo. Después Tigry logra conseguir un cuchillo y acaba con el monstruo que lo perseguía. Ahora después de esto podemos ver la historia de Tigry, podemos ver que su padre rechazaba cualquier cosa de él, y su madre se hace a la que no existe. A la vez Tigry jugaba mucho básquetbol, pero le burlaban de él por ser enano, y a la vez también dentro de la escuela se burlaban. Básicamente, por la forma en la que trataron a Tigry era como llamarlo inútil.
Pues los logros como su premio o calificaciones fue por buscar la aprobación de los padres. Después de estos flashbacks vemos que Tigri mató a su compañero pensando que era hombre y ahora tenemos una escena actual de Willow y Tigri después de disculparse. Vemos a Willow por experiencia diciéndole que deje el pasado no lo atormente y Tigri responde que lo entiende y no quiere ser igual que ella antes. Y Willow sarcástica dice que hace un gran trabajo manteniéndose a sí misma. Tigri se desahoga y quiere saber la verdad. Porque Willow es de los pocos animales que le dio su mano. Willow se hace a la que solo quería ayudar y ya, pero Tigri duda de esa respuesta. Así que Willow dice que es porque no le gustaba ver a un animal solitario sufriendo, pero se arrepiente de decirlo porque fue muy cursi y sabemos que Willow tiene que ser fría y sin sentimientos. Pero esta plática de confianza termina con un Tigri que sigue sin estar convencido de su respuesta y seguirá preguntándole por eso. Y después tenemos una escena conmovedora. De Tigri completamente solo después de abandonar a su familia, después de ser prófugo de la justicia y ahora con la infección. Pero llegó a Willow a darle un abrigo, esto parece un simple acto de bondad, pero para Tigri, lo es todo. Porque antes él luchaba por la aprobación, pero ahora ni siquiera lo tuvo que pedir. Y después cronológicamente con el libro 2 ahora todo tiene más sentido, sabemos por qué la palabra inútil resuena tanto en su cabeza, entendemos que Tigri hacía caso a Willow por más que lo insulte por el recuerdo de cuando alguien lo escuchó y le dio aprobación sin tener que probar algo. Sinceramente yo he sentido eso, conozco a mucha gente que sintió eso. Así que yo solo digo que Miniton entendió muy bien este trauma, y les puedo decir que esto es completamente cine. Ya tengo un análisis que explica la historia de Tigri de forma más extensa y de forma más reflexiva para entender su mensaje, así que perdón si no lo resumo tan bien. Ahora sí, hablemos del por qué se quedó en este segundo puesto. Primero que nada, entiendo que el gameplay no es del agrado de muchos, la verdad tampoco es de mi agrado. Pero este gameplay cuenta muy bien el mensaje que nos tratan de dar. Pero pronto iremos con eso. Desde antes de este CFC Tigri ya mostraba una psicología más allá que los demás. Desde antes sabemos que no se junta con nadie de la TSP, desde antes sabíamos que él odiaba la palabra inútil sobre todo. Y sí, sé que a nadie si le dicen eso le va a gustar, pero hay palabras que le duelen más a una persona que a otras. O también por ejemplo como le dice a Willow que la razón por la que siempre siguió con ella por más que lo trate horrible, fue por el recuerdo de cómo se conocieron. Donde ella lo escuchó y nunca lo interrumpió, y sobre todo le dio afecto. Solo eso sabíamos, su pasado era un misterio, pero mostraba que sí habían cosas que explorarse en temas del por qué su personalidad. Al final no solo cumplieron con darle un pasado, sino que se superó Miniton. Nos dio no solo una historia para decir, oye, soy ese. Nos dieron una historia que nos hace reflexionar. Tigri como vemos sufrió de soledad, y la soledad ¿saben a qué lleva? Sí, a la necesidad de atención. ¿Y a qué lleva esto? Al intento de merecerla para tenerla. En este caso, el papá de Tigri le rechaza todo, y su madre se hace a la que no existe. Y bueno, que no se hable del bullying. Él siempre buscó la aprobación de los padres, por eso es que él consigue mejores calificaciones para que estén felices por él, y claro que no lo logra. Después se ganó un premio, pero otra vez no lo logra. Y es que algo que considero que debemos de decir es que los que sufren bullying su lugar seguro es su casa, y los que tienen maltrato familiar su lugar seguro es la escuela. Pero Tigri lidió con las dos cosas. Así que nunca tuvo un lugar seguro como tal. Y así conectan bien con lo ya establecido, que él era un ex militar. Esta vez él se unió por un cartel que dice, eres más fuerte de lo que crees. Esas palabras son inspiradoras con todo lo que sufrió, y eso lo motiva. Porque ahora no peleará por la aprobación de alguien, lo hace por algo más grande, que es, pelear y arriesgar tu vida por algo más grande que tú, el país. Aunque claro, ya sabemos que no pasó. Ahora sí, lo que dije al inicio. El gameplay. Este gameplay representa muy bien lo que quiere presentar el Breakout. Tigri huyendo de su pasado. El irse a la guerra fue después de su sufrimiento, porque él creyó que si iba a la guerra ya dejaría de ser ese Tigri que siempre la pasó solo y todos lo despreciaban, él creyó genuinamente que con eso olvidará todo. Pero no, incluso en la guerra en su mejor versión su pasado lo atormenta. Y pasa lo que ya sabemos. Y de hecho el Decay y Delirium buscan de dar a entender esto, y por más que critique de más el Decay considero que en efecto, el Decay supo retratar mejor las alucinaciones. Y bueno, otro punto que doy que sí considero de que es malo y hace que no sea el primer puesto es la narrativa. Primero que nada, deben saber dividir entre lo que es el guión y la narrativa.
El guión es lo que tú quieres contar, la narrativa es como lo cuentas. Y considero que la narrativa del Breakout no es tan buena, sinceramente, como para tener una historia demasiado pretenciosa. Se fueron a lo sencillo, nomás escapas del capítulo y te dan los flashbacks. Sinceramente siento que sí habían mejores formas de contar su historia, pero lamentablemente sí que la narrativa se fue a lo sencillo. Pero aún así se puede entender, ya que Miniton escribió un guión pintado de oro y de por sí ya es difícil, ya una narrativa decente ya es de un guionista profesional del cine, así que es mucho pedir. Pero el siguiente puesto quiso ser más creativa y en narrativa es más refrescante. Y en serio, puta madre, esta escena, Dios. Esta escena representa a Tigri muy bien, porque antes él luchaba por la aprobación de alguien, debía mostrar por qué lo merece, y esta vez lo tuvo por primera vez. Y lo irónico que es, que no tuvo que hacer algo para merecerlo. Puta madre, Miniton, deja de escribir este guión pintado de oro. Y eso justifica todo, y no solo se trata de justificar, se trata de incluso mejorar tu perspectiva del libro 2. Y ahora te duele más estas palabras. Tigri hacía todo por ese recuerdo, idealizó a Willow solo por ser la primera persona que le dio la mano a pesar de que no hizo nada para merecerlo. Por Dios, esto es completamente cine. Por eso no saben cómo me caga el palo cuando alguien dice, ay mijo, es un juego de Roblox, no exijas una buena escritura con el de Kai. Hermano, el maldito Breakout demuestra que por ser un juego de Roblox puedes dar una escritura pintada de oro. El Breakout hizo que veas con otros ojos el libro 2 mejorándolo. No es que Tigri sea de los mejores personajes solo porque la mayoría diga, soy ese. Tigri es de los mejores porque representa muy bien a las personas que sufren de soledad, la necesidad de atención y valoración, y el cómo podemos ser tan leal con alguien por más que nos trate horrible solo porque en el pasado sí nos trató bien. Sé que suena a proyectadas, bueno, lo es, pero la mayoría concuerda con que Miniton entendió el trauma de la soledad y supo cómo representarlo. Por eso es que para mí yo considero que el Breakout es perfecto, que puede tener uno o dos errores, pero sinceramente no se notan la primera vez ni te arruina la experiencia. Spirit Holiday me parece una obra maestra. Les daré contexto, yo no soy muy fan de los especiales navideños. Pues The Winter Holiday no es la gran cosa, no es queja, es normal, y pues el capítulo de Distorted Holiday lo mismo, si me gustó fue más que nada por la temporada 7, que para mí considero que fácilmente es la mejor temporada. Pero yo cuando se prometió otro capítulo navideño mis expectativas eran como un, ok, más contenido para jugar, no lo jugaré por historia sinceramente. Básicamente, si su historia era vacía y no mostraba nada, no sería gran cosa y no me importaría tanto como lo sería de Kai, que estaban prometiendo un chingo y al final fue tan mediocre. Pero Dios, ¿quién dice que lo mejor es cuando no te esperas nada? La mejor idea es hacer que la TSP tengan un CFC en Navidad. Porque Navidad es una celebración familiar, donde te juntas con tu familia, olvidas los buenos y malos días, porque al fin y al cabo, es el fin de año y ahora la pasas con las personas que pasaste todo el año. En este caso, en la TSP nadie tiene familia, como todo latinoamericano nadie tiene familia, así que lo celebran con sus amigos. Y es que si hablamos de la TSP, son un grupo roto. Un grupo que perdió muchas cosas. Pero bueno, ya hagamos el resumen. Felix y toda la TSP buscan recursos para hacer una obra de teatro, ya que Willow últimamente se la pasó triste desde que Pony abandonó la TSP, así que tienen el espíritu navideño y quieren hacer un regalo para ella. Para hacerle saber que ha hecho muchas cosas buenas y no se concentre en lo malo. Después de lograr conseguir los recursos empieza la obra y Felix interpreta a Willow, hablando de que contaran la historia de almas atadas en dolor y la pérdida. Y aquí es donde empezamos a conocer la historia de la TSP con una narrativa refrescante. Pandy fue salvado por Willow en la tienda después de perder a su amiga Dessa. Willow arriesgó su vida para salvar a Kitty de Robbie, y la parte más triste. Willow conoció a Baren en un bosque completamente solo. Y Baren dice que parecen ser un buen grupo de supervivientes y propone estar con ellos temporalmente al menos hasta que su padre regrese. Si es que lo hará. Ven.
Eso es aprovechar la buena animación para sentir algo, no agaches la cabeza de Kai, no la agaches. Así que después de que Baren durante su actuación se siente mal, Felix saliendo de su papel abrazó a Baren. Después por accidente hubo un fallo en un foco, por lo que Tigrid preocupado intenta arreglarlo. Y después de eso tiene una mirada triste y es tratado de estorbo de parte de Felix. Después conocemos la historia de Katie, que fue salvada por Uillou después de huir de Bear y así se unió a la TSP. Después tendríamos la historia de Philip, pero hay una interrupción y se hizo un desastre por Tigrid. Pobre Philip, todos lo amamos también por, así que Felix se enoja y le dice a Uillou que hicieron este regalo porque la vieron triste por el abandono de Pony y querían hacer esta obra maestra, obra de teatro, pero sí, también eso. Hicieron esta obra de teatro para que se sienta mejor y sepa que es una persona que los salvó y eso. Y termina el capítulo con una Uillou feliz y una foto. Y después tenemos una recopilación de fotos que hicieron en Navidad. Considero que lo mejor de este capítulo es el mensaje que dan, y es que todos los de la TSP han perdido algo, como dice Felix al inicio, almas atadas en el dolor y la pérdida. Pero el destino les dio a Uillou en medio de sus luchas internas, en palabras sencillas. Todos perdieron algo. Baren perdió a su padre durante la infección, Pandy perdió a su amiga Dessa y se la pasó escondida, Katie perdió a todos sus compañeros de trabajo, Tigrid fue maltratado por su familia y terminó prófugo. Todos tienen una historia completamente diferente, y ¿saben que tienen todos en común? Que todos fueron salvados por Uillou. Baren después de perder a su padre se quedó con la TSP después de que le dieran sus condolencias, técnicamente salvándolo de la soledad. Pandy fue salvada por Uillou en la tienda, Katie fue salvada por Uillou en el hospital a punto de infectarse por Baren, Tigrid técnicamente fue salvado de la soledad, que lo atormentó por mucho tiempo, teniendo por primera vez afecto sin necesidad de luchar por merecerlo. Uillou sin darse cuenta de forma inconsciente salvó la vida de algunas personas, ya sea como Pandy, Kitty y Katie, pero salvó emocionalmente a Baren y Tigrid. Hermano, en serio esto es completamente cine. Porque muestran que la TSP no era tan malo como pensábamos, porque al final, se trataban como una familia, se cuidaban unos a otros. Esto es cine, carajo. De hecho, lo mejor del capítulo no solo fue darnos el pasado de la TSP, y como dije, la reflexión de que la TSP técnicamente sea como una familia. Considero que lo que hace que este capítulo sea tan bueno es que mejora mucho la historia del libro 2, sin darte cuenta te están dando las bases. Por ejemplo, aquí idolatraron a Uillou de más, y eso hizo que Uillou se vuelva más egocéntrica, teniendo a la Uillou con moral gris que vimos en el libro 2, y a un Tigrid que lo excluyeron y hicieron de menos, mientras a otra la idolatraban y eso hizo que se vuelva otra vez inseguro, que adelanta su traición a la TSP. Como dije, lo mejor del capítulo es el hecho de ser un capítulo navideño, encaja del anillo al dedo con la TSP. Vez de Kai que tu historia para funcionar y que sientas siquiera algo por tu personaje debes demostrarme en pantalla lo que sufrió para empatizar en vez de tener que dejar todo a las teorías. ¿De qué te sirve la animación buena si al final ni lo usas para lo que se debe, la historia? Este capítulo, además de tener una historia perfecta, la animación sí te hace sentir. Por ejemplo, Baren, no les mentiré, yo cuando salió el capítulo navideño estaba de viaje, así que no lo jugué cuando salió y tuve que ver con datos el vídeo de Crash One traducido. Y nomás leí que Baren habló de cómo su padre lo abandonó y vi como su cara de alegre se volvió triste mirando el piso y cualquier cosa mostrando lo vergonzoso que es recordarlo. En serio me sacó una lágrima, por Dios, cada escena que pasaba me hacía tocarme más el corazón. Así es como se cuenta una historia, carajo. Además el título Dios, creo que entre todos los CFC este tiene el mejor título porque encaja perfecto con lo que cuenta. El espíritu navideño es la cosa más importante de la Navidad y es lo que pasó en este capítulo, vaya la redundancia. La TSP vio a Uillou triste por el retiro y traición de Pony, y triste por cosas que ellos no saben porque Uillou lo oculta o no quiere hablar de eso. Y la TSP, como si se tratara de una familia, como regalo, le hicieron una obra de teatro. No diré la clásica de que esto es cine, no, es algo mejor. Esto es espíritu navideño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Lo dejo más adelante que el breakout, porque por más que me proyecto inconsiderablemente, yo saqué más lágrimas por el espiritualidad y conforme más avanzaba el capítulo. Y para mí, lo que hace mejor un capítulo es cuando sientes algo, dejas de pensar que es un juego de Roblox y te pone a reflexionar. Debo admitir que el breakout en ciertos puntos da algo más como lejos, pero el mensaje del espiritualidad es más claro.
El Breakout lo que tiene es que trata muy bien el trauma de la soledad, y es más profundo de lo que se cree, pero el Spirituality lo que tiene es que hay más personajes y eso hizo que genuinamente sintiera más y me tocará más el corazón. Así que para mí es difícil decidir cuál es mejor entre estos dos. Así que al final dejo como que este por poquito es el mejor CFC. Pero sinceramente ambos están al mismo nivel. Y ahora sí, hablando sobre la narrativa, como dije, el guión es lo que quieres contar, la narrativa es como lo cuentas. En este caso el hecho de que te lo cuenten con una obra de teatro hace que sea más lineal, y el hecho de que te lo cuenten todo con una obra de bondad para recuperar lo perdido de LD Corazón de Willow considero que es lo mejor. Esta narrativa no solo es buena, sino que se enriquece más por el contexto y mensaje que te tratan de dar. Por eso es que para mí, Spirituality merece el puesto a mejor CFC. De verdad que Wizard Studios cocina puro cine en este capítulo. Y considero que es el perfecto ejemplo de que no por ser una historia de Roblox estás limitado, no, la intención es lo que cuenta, esa intención de contar una historia con tu corazón. Sin dudas Miniton cocino increíble el Breakout, y Wizard Studios cocino igual el Spirituality. Por eso su merecido puesto como mejor CFC. Desde mi perspectiva, los CFC es un buen concepto, pero sinceramente perdería su chispa si lo llegan a explotar. Porque como dije al inicio, Piggy se concentraba antes más que nada en la trama, y no hay espacio para contar la historia de un personaje. Y por la forma que se cuenta todo y como son las cinemáticas, si quisieras contar toda la historia de Piggy, directamente tienes que ser un guionista de cine, porque sinceramente yo antes intenté hacer mi juego y como dije la narrativa es lo más difícil de hacer. Y digo intenté porque al final lo cancelaré hasta nuevo aviso. El punto aquí es que los CFC en mi punto de vista se crearon por eso, y es la excusa perfecta para tener contenido en historia mientras esperamos a que la historia finalice con Intercity. Pero igual, hay veces en las que sí se pudo hacer personajes demasiado buenos sin necesidad de algún CFC. Por ejemplo tenemos a Pony que tuvo un desarrollo bastante marcado, Willow pues sí que es y el capítulo navideño le dio más matices pero desde fábrica y su disque redención considero que el personaje ya era directamente el mejor. También por ejemplo tenemos a Mr. P, que ya no necesito explicar, creo que todos estamos de acuerdo con que es un gran personaje y no se necesita ni debate ni argumentos. No he visto nunca alguna TER de Mr. P, de hecho, ya sé que antes hice un short hablando del por qué para mí Doggy sería innecesario su CFC. Pero desde que ahora dio algunas pistas de este CFC la verdad es que le tengo fe, no estoy seguro si le van a meter hermanos, pero si es que lo hacen tiene sentido y no rompes algo no establecido. Además, AJ por sus aclaraciones parece que no va a dar una historia trágica para Doggy, lo cual considero que es bueno, que nos des una historia bastante casual, y que al igual que Ace Distorted Memory cumpla con un propósito. Pero claro, estoy en desacuerdo con la gente que dice eso de que hagan algún CFC para el jugador y algún otro personaje vacío. Un CFC no está hecho para arreglar a alguien, está hecho para dar más contexto. Pero bueno, este es mi top del peor al mejor CFC. Espero que te haya gustado, como dije antes, puedes dejarme tu opinión y tu top con total libertad. Puedes fácilmente decir que tu favorito es Distracción o cualquier CFC que puse como peor y te lo respeto. Igual si te gusta Bunny, como dije, respeto a los fans de Bunny mientras hayan respeto y entiendan que a la gente que no le gustó su CFC no es por ser quejón sino es por ser neutral y criticar un producto con razones válidas. Así que dejen sus opiniones de los CFC, y voy a banear a cualquiera que no respete la opinión de los demás. A la vez, quiero dar un anuncio bastante importante. Y es que la verdad tuve un golpe de realidad de esos que te hacen cuestionar tu vida. La verdad es que pasé por días en los que directamente no he podido dormir. Y miren, sé que la mayoría de mis haters son personas irracionales que no piensan en lo que dicen, o que directamente dicen que hablo mal de un producto cuando solo hablo de que será un fracaso, que es muy diferente. Sé que hay gente ignorante, pero debo admitir que por más que estas personas se vayan a lo básico, yo tengo la culpa de eso.
Sí, hay gente mala, pero no quita el hecho de que yo mismo traje a esa gente por expresar mucho mi opinión y hablar tanto de que algo es sobrevalorado y algo me parece mejor de lo que dicen otras personas, y a veces mi opinión no expresa muy bien lo que de verdad quiero entender, y a veces por mi humor como el no leo lloros y no leo barbaridades es ofensivo por más que otras personas piensen lo contrario. Y como dije, estoy pasando por muy malos días, y no quiero que necesariamente empaticen conmigo o sientan pena por mí, porque como dije, siento yo que si Dios me está dando este golpe de realidad no es casualidad. No dejaré Piggy, no se preocupen. Pero sí que este es mi último vídeo de opinión. Los próximos vídeos serán completamente de teorías o análisis. Oye Xavi, pero ¿por qué de la nada quieres dejar tus opiniones? Porque sí me afectó para mal, porque lamentablemente una maldición de internet es que siempre los vídeos de opiniones con controversia lamentablemente son los que se vuelven más vistos, pero los vídeos positivos donde trate de dar mensajes no tuvieron el apoyo que yo esperaba a pesar de que personalmente son los que más me gustaron. Y lamentablemente mi canal secundario no tiene un apoyo siquiera decente. Así que voy a alejarme de las opiniones, y a la vez, en este canal trataré de variar más subiendo más contenido de Roblox, ya sea por ejemplo el posible regreso de Rainbow Friends o cualquier otro juego de Roblox que me encuentre. Pero más que nada trataré de descansar, porque la vida me tiene bastante ocupada, así que no estaré tan activo en este canal como lo seré en mi canal secundario. El día de hoy, como 30 minutos después más o menos, saldrá un vídeo de Ragata de Digital Circus, y así de forma diaria mañana, y así habrán más vídeos de Digital Circus, haciendo análisis a la psicología de sus personajes. En serio espero que los vean, porque de verdad está hecho con el corazón. Gracias a todos por apoyarme, espero que tengan un gran día y sean muy felices. Recuerda que eres una gran persona. Y no te olvides de sonreír.